Bueno, este es uno de los temas que esta mañana vamos a tratar con el canciller José Antonio Meade, con el secretario de Relaciones Exteriores, que esta mañana nos visita en el estudio y nos da mucho gusto darle la bienvenida al primer café. Canciller, buenos días. No, muy contento de estar con ustedes, muy agradecidos de la invitación. Ya le invitaron un cafecito, por supuesto. Pues todavía no, nomás un pasito de jugo de naranja. Por favor, traigan un cafecito. Por ahí. No, ya me llegó. Ya está. Oiga, bienvenido, canciller. Y bueno, pues de entrada queremos abordar este tema, esta reciente gira del presidente por Asia, que llamó mucho la atención porque a diferencia de otras visitas presidenciales que ha habido muchas a estos países, vemos acuerdos muy concretos ya para empezar a tener una relación mucho más activa en lo económico y en lo político con estas naciones. La visita tenía esa importancia, yo creo, grande. Está Japón y China entre los primeros 5 socios comerciales, pero hay un enorme potencial de crecer la relación con los dos países y para México es al mismo tiempo un reto necesario y una oportunidad. El comercio que tenemos con China es importante en su conjunto, pero lo que le vendemos a China es un monto relativamente bajo. El comercio con Japón, si bien con un imbalance menor, es de todas baja la penetración que todavía tenemos ahí, no obstante lo cual siguen estando entre los primeros 5 socios comerciales. Importante la visita, no solamente como manifestación de amistad, de cercanía, de interés, sino también por el espacio que en lo económico las dos visitas nos abren hacia adelante. Canciller, el problema ¿cuál es el problema en este momento? ¿Es un problema de que los empresarios mexicanos no han sabido cómo entrar a estos mercados? ¿Es falta de políticas públicas para ayudar a estos empresarios? ¿Son mercados cerrados? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué los empresarios mexicanos no tienen más presencia? Son diferentes, yo creo, lo que sucede en los dos países. Cada uno tiene sus propias particularidades. Participar en el mercado chino con su tamaño es de todas maneras complicado. El acompañamiento del gobierno, de los dos gobiernos, en la intención de hacerlo, puede abrir puertas importantes hacia adelante. Uno de los resultados importantes es el reconocimiento y el interés del gobierno chino de que la participación de México en ese mercado sea mayor. Por otro lado, el interés puntual del gobierno japonés de que sea México puerto de entrada para las incursiones de Japón hacia Latinoamérica y la posibilidad de que Japón sea para México pues un puerto de entrada también importante para el Asia. Entonces yo creo que los dos tienen un diagnóstico diferente, pero en los dos casos se regresa con una oferta política puntual de alto contenido económico. En el caso de China, la intención de aumentar lo que China le compra a México, y en el caso de Japón, la decisión de aumentar la presencia de Japón en México como una plataforma para una mayor incursión tanto en Norteamérica como en Latinoamérica. Secretario, China tiene unos códigos políticos y económicos muy peculiares. Es muy difícil para el mundo occidental entenderlos. Yo recuerdo cuando el canciller federal alemán Helmut Schmidt planteó estratégicamente entrar a China, no entraron directamente, sino fueron de la mano de Singapur. Y Singapur, a cambio de una comisión del 5%, les abrió todo, les dio el know-how y los empezó a conectar. Y hoy Alemania está muy metida en China. México tiene una estrategia similar, va a ir de la mano de un país asiático que conozca este tipo de códigos o de un país cercano para poder entrar al mercado chino. Era una alternativa, y de ahí otra vez la importancia de este diálogo político entre países, una alternativa que se abre a los empresarios mexicanos, además de la participación directa en China, es la participación a través de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, que ya tuvo una visita oficial a México, con quien hubo oportunidad de platicar también en China. Recientemente estuvo en México. Es fue el primer país desarrollado en firmar un tratado de libre comercio con China. Le vende 20 billones de dólares, que es mucho para una economía del tamaño de Nueva Zelanda, no es mucho en términos absolutos, es más de lo que les vendemos nosotros. Y había la posibilidad, que en algunos casos podría tener sentido, de que fuera a través de Nueva Zelanda que se incursionara en el mercado chino. Ahora, hay experiencia de algunos empresarios mexicanos que han sido exitosos tanto en servicios como en manufacturas, como en bienes de consumo en el mercado chino, notablemente Bimbo o Alfa o Softec en materia de servicios. Cadena de tacos también. Nos acompañaron en la gira, estuvieron presentes, nos ayudaron a hacer la evaluación, la retroalimentación, pero sobre todo pues, fueron parte de toda esta construcción del diálogo y serán parte seguramente también pues, de esta posibilidad de aprovechar mejores oportunidades, en algunos casos apalancados sobre la experiencia exitosa de mexicanos que ya participan allá. Ahora, aquí también, porque fue un tema en
2 etapas del viaje, el tratado, este tratado que se está conformando un bloque de los países del Pacífico, donde pues México precisamente entró muy apoyado por Nueva Zelanda. Pero ¿qué significa este bloque en el cual pues está Estados Unidos todavía no a fondo, pero que se está conformando? O sea, en términos de volumen, en términos de escala, frente al otro gran mercado europeo. Es el acuerdo económico, el acuerdo comercial transpacífico. En él participan ya 11 países, 12 en la medida en que se sume también Japón. Parte importante del contenido de los encuentros con Japón tenía que ver con el apoyo de México hacia la participación de Japón en el bloque. En su conjunto explican más del 40% del crecimiento de la economía global. Es un mercado importante en términos del volumen de gente que participa, y tiene un elemento adicional. Hay un empeño de hacer de este tratado, en la medida en que se consolide, un tratado que se denomina de alta calidad. Es un tratado que recoge no solamente los temas comerciales típicos, sino temas de acceso, de logística, de cadenas de valor, que recoge las mejores prácticas de comercio internacional y las incorpora en la negociación. Eso ha hecho que la negociación tome tiempo, que las rondas sean múltiples, porque si hay la intención de quienes en él participan, de que lo que vale la pena del esfuerzo político en negociarlo es que el contenido del tratado sea de elevada calidad. La prensa japonesa, con respecto a la gira, fue un poco, reflejó como una cerrazón por parte del gobierno japonés frente a una mayor apertura. Decir, bueno, está bien, muy bien el libre comercio, pero no van a bajar aranceles. O sea, ¿hubo alguna tensión en las conversaciones privadas con los japoneses? Hay una decisión clara del gobierno de Japón, de su primer ministro. La hay también de los principales liderazgos en el Congreso, de la importancia de que Japón participe en la negociación. Ciertamente es una decisión que para Japón, que tiene algunos sectores tradicionalmente muy protegidos, pues no estuvo exento, no está exenta de polémica. Esos sectores tradicionalmente protegidos han sido muy vocales por cuanto a su incomodidad de la participación en el tratado. Pero desde el punto de vista del gobierno y desde el punto de vista de los principales actores políticos en el Congreso, pues hay una decisión de que para Japón es conveniente participar. No era objeto de la relación bilateral el revisar los detalles específicos que Japón querría negociar o poner sobre la mesa para su incursión exitosa en el tratado. Sí lo era en términos generales. Pues darle la bienvenida para México es importante. México tiene un tratado de libre comercio con Japón a partir del 2005. De entonces para acá el comercio con Japón ha crecido de manera muy importante, y de ahí la decisión que se tomara pues, de darle bienvenida y apoyo a la incursión de Japón, que le da pues, una escala mayor al TPP. Secretario, además de esta pues, interés de incursionar en este mercado asiático de manera más directa y activa, la otra relación, la relación de política exterior más importante para México, que es con Estados Unidos. Viene una visita del presidente Barack Obama el próximo mes. Estamos ya en los preparativos de esta visita, en la búsqueda de acuerdos. ¿Hacia dónde va, le pregunto, la relación entre México y Estados Unidos en este gobierno? Porque no hemos todavía visto diferencias claras entre lo que fue el sexenio de Felipe Calderón y cómo van a orientar ustedes esta relación. A nosotros lo que nos gustaría, como visión de mediano y largo plazo, es que América del Norte se convierta en la región más competitiva y más dinámica. Hay un paradigma energético que no se hubiera imaginado uno hace algunos años en términos de la presencia abundante de gas en la región, en términos de la posible autosuficiencia de la región en su conjunto en materia energética. Hay la convicción de México de que muchos problemas que no son comunes se pueden enfrentar mejor con un enfoque norteamericano. Y esto es cierto, naturalmente, a nuestro juicio, en materia de comercio. Es un comercio que hoy implica más de $1 millón por minuto, más de $1 billón diario, una frontera que implica pues, 1 millón de cruces por día, 365 millones de cruces por año. Y sí pensamos que somos exitosos en darle al diálogo una mucho mayor amplitud, para que incluya universidades, ciencia y tecnología, inversión en infraestructura, generación de empleo, y consolidar este enfoque norteamericano a muchos de nuestros retos,
habremos de consolidar pues, una región que sea muy dinámica y muy competitiva. Parte importante del diálogo, naturalmente, será seguridad y migración, pero no debe ser la parte que domina. Sobre un dato, ¿son 1.000 millones diarios de comercio bilateral? Sí. 1.000 millones. Sí. O sea, de ese tamaño es el comercio. Sí. Son 1.000 millones y un poco por lo que entiendo, ni México, ni Estados Unidos, ni Canadá han aprovechado precisamente ir como bloque en negociaciones. En negociaciones, exactamente, por ejemplo, frente a Europa, que es el gran mercado a nuestro juicio, y eso lo hemos señalado, el objetivo de mediano plazo debiera ser ese. La secuencia, pues es un tema que habrá que platicar y que dependerá de la política de cada uno de ellos, pero el equilibrio a largo plazo, pensamos nosotros que es superior si al final del día hay un bloque NAFTA, Unión Europea, que si hay 3 tratados bilaterales con la Unión Europea. Puede que 3 tratados bilaterales con la Unión Europea sean un paso intermedio necesario, práctico, con un enfoque pragmático, pero la visión de largo plazo debiera ser ese en comercio, pero debiera hacerlo también en seguridad, debiera hacerlo en fenómenos migratorios y debiera hacerlo en algunos otros temas que parecen no ser obvios, pero en donde hay también muchas ventajas, que ya sea que, por ejemplo, en salud, los fenómenos, los retos de salud, pues son retos que no reconocen frontera y que si los enfrentamos juntos con ese enfoque, lo vamos a hacer mejor. O sea, sí se puede llegar a ciertos temas a una relación asimétrica con Estados Unidos. Nosotros pensamos que México está atravesando por un buen momento y eso hace que sea una buena oportunidad para plantearlo. La economía mexicana, como se comentaba al principio del programa, pues está atravesando por un buen momento en muchas dimensiones. Es una economía balanceada en sus fuentes de crecimiento, lo es para las exportaciones, lo es en el mercado interno, lo es en la generación de empleo, lo es en las condiciones de su sistema financiero. Es una economía en la que se están generando consensos políticos importantes alrededor de temas estructurales y todo eso hace que sea un buen momento para en la relación con el resto de Norteamérica plantear la conveniencia de que de manera sistemática y con método empecemos a ver los asuntos con un enfoque más norteamericano que permitirá pues, mayor asertividad frente a los retos que no son comunes. Secretario, esta idea de crear esta comunidad norteamericana, pues es una idea que ya lleva desde que se firmó el NAFTA y ha habido muchas dificultades de poder presentarse los 3 países como una comunidad, por razones políticas, por una relación histórica, una relación asimétrica, lo que sea. Concretamente, ¿qué propuestas van a tratar de poner sobre la mesa ya en esta visita como para ir avanzando hacia apoyar este ideal? Es un diálogo que arranca, es un proceso que arranca con un primer diálogo, con un primer encuentro entre mandatarios ya en función el presidente Peña Nieto, pero donde se mandan acentos y señales desde la agenda que se pretende tratar. Como comentaba Raimundo al principio del programa, pues es una agenda que está poniendo énfasis o que estamos queriendo construir con esa amplitud. Los intercambios de funcionarios a nivel técnico se están concentrando en comunicaciones, en temas de transporte, en temas económicos, y esa sola señal de que la agenda tenga esa amplitud sin dejar de lado temas estructurales que son fundamentales para la relación, pero la sola preparación y acuerdo de una agenda que tenga estos elementos y que estos elementos jueguen un papel central, llamando una señal importante. Y el tema energético no va a haber discusiones sobre esto sobre la mesa, porque el tema energético y el tema de seguridad claramente son prioridades desde la perspectiva, desde los intereses norteamericanos. Yo creo que el tema energético lo que nos da es un paradigma distinto. Es la primera vez que la matriz de generación en Estados Unidos tiene las características que tiene, y eso pone, yo creo, la discusión del tema energético en un plano distinto o bajo un enfoque que no haya tenido nunca. El enfoque tradicional o la forma tradicional como se coloreaba la relación en materia energética con los Estados Unidos tenía que ver con un país que no era ni iba a ser estructuralmente autosuficiente en materia energética. Hoy la realidad del paradigma energético en los Estados Unidos es muy diferente. Conceptualmente Estados Unidos por sí mismo podía ser autosuficiente en materia energética antes de que terminara la década. Eso implica que la discusión económica per se dé
con una óptica diferente y que la forma de hablar de ese contexto económico sea distinta a la que teníamos en el pasado. Secretario, cuando dice que la migración y la seguridad pasan a otro plano, ya no como la seguridad del sexenio pasado fue el motor de la relación bilateral, ¿en qué plano queda la seguridad? Se lo pregunto porque el sexenio pasado hubo muchos acuerdos de los cuales nos estamos enterando ahora por revelaciones de Wikileaks, acuerdos secretos de los cuales no supimos los mexicanos, que tuvieron una penetración muy fuerte del terreno militar de Estados Unidos en México. En este nivel que ustedes le quieren dar, ¿hacia dónde va a ir esta relación en materia de seguridad? Es un reto compartido, es un reto que es importante para México, lo es de manera muy vital, hay un compromiso claro de generar condiciones para construir un México en paz. Eso pasa por una relación de cooperación cercana en materia de seguridad, pero tomando como dado que la seguridad es parte del diálogo, pues lo que nosotros queremos es que este diálogo se amplíe. Por ejemplo, hay 14,000 estudiantes mexicanos en los Estados Unidos y 3,000 de Estados Unidos en México. Pues eso claramente... O sea, nada. Pues ese es un tema en el que habría que abundar si aspiramos a que la relación tenga otra dinámica. Pocas áreas de oportunidad tan importante como la frontera. Tienes una frontera del siglo XXI y tiene que ser una frontera que genere prosperidad. Eso implica hablar de logística, coordinar los cruces, hablar de inversión en infraestructura. Entonces, condición necesaria para que la relación florezca y florezca bien es que de los dos lados enfrentemos con éxito y bajo un enfoque de responsabilidad compartida el tema de la seguridad, pero si aspiramos a de veras darle un enfoque norteamericano a muchos de los retos que nos son comunes, tenemos que empezar a hablar de ellos y darles a esos retos también un peso específico importante y mayor en la agenda y en el diálogo entre los líderes políticos. Secretario, un tema por la coyuntura que le tenemos que preguntar, no sé si fue un tema que se discutió durante el viaje del presidente a China y a Japón y pues seguramente podría surgir durante la visita del presidente Barack Obama, si es que no afecta la visita, es el tema de Norcorea. Hubo discusiones, se habló sobre esto durante el viaje, le pidieron algo los chinos, le pidieron algo los japoneses. ¿Cuál es la posición de México ante Norcorea? Se solicitó a México que reiterara la que ha sido su posición tradicional, que es además la posición que ha dominado respecto de lo que está sucediendo en Norcorea y que es la posición que han sostenido sus países vecinos. México siempre ha sido un país que se reconoce, que se vincula por los esfuerzos que ha hecho en materia de la no proliferación nuclear. ¿Se acuerdan ustedes? México es uno de los países líderes para convertir en Latinoamérica en la primera gran región poblada libre de armas nucleares. Adicionalmente a eso, México siempre ha sostenido que tiene que acompañarse la no proliferación con un programa de desarme y ha sostenido que el tema nuclear debe de traducirse en un manejo pacífico y positivo de esa energía. Pero esto es el Tratado de Tlatelolco que se lo han brincado durante 40 años. Y la importancia en lo internacional, que es lo que a México se le pidió en estos encuentros y que México realizó, pues de volver a sostener esa postura, de volver a llamar al diálogo, de volver a llamar a las partes a que dentro del orden internacional, dentro de los canales que las Naciones Unidas tienen para esos efectos, pues se restablezca el diálogo y se regrese al cumplimiento de esas condiciones. Habrá que ver cómo esto se desarrolla. Hay quien piensa que desde alguna perspectiva lo que está buscando Corea del Norte es, y eso podría ser una buena noticia en el extremo, es una mayor vinculación, un mayor diálogo, un levantar la mano y hacerse presente en el orden internacional para que esta crisis genere pues un diálogo y un mayor acercamiento. Ojalá ese sea el caso. A México le toca y está convencido de que lo que conviene frente a la crisis es llamar a que se respeten justamente estos acuerdos, llamar a que se respete el orden institucional, que es por lo que la posición de México pues, ha sido valorada y se reiteró tanto en China como en Japón de común acuerdo con los dos mandatarios, el de China y el de Japón. Con este tema de las Coreas vamos a hacer una pequeña pausa en la entrevista, pero volvemos para seguir platicando con el secretario José Antonio Meade, para preguntarle sobre el tema de la migración. Este tema que aunque ya no sea, digamos, el primer tema en la relación, sigue siendo un tema difícil para México. Viene una reforma migratoria en los Estados Unidos. Vemos a mexicanos en las calles de las principales ciudades estadounidenses exigiendo derechos en el país vecino. Vamos a regresar con ese tema. Volvemos al primer café.
7 de la mañana, 43 minutos, estamos de regreso en el primer café. Seguimos platicando con el secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, el canciller José Antonio Meade. Le preguntaba yo sobre el tema migratorio. Está el debate fuerte en Estados Unidos, junto con otros debates también en el Congreso estadounidense, pero que toca sensiblemente a la comunidad mexicana en ese país, a los mexicanos que siguen cruzando la frontera en busca de oportunidades. ¿Cuál es la posición del gobierno mexicano en este tema y cuál es el trato que se le va a dar? Nosotros, sin ninguna ambigüedad, le damos la bienvenida a la discusión, le damos la bienvenida al debate. Es importante para el futuro de los dos países y para el futuro de los migrantes, que está siendo objeto justamente de la solución que podría darse al fenómeno migratorio. Sin ninguna ambigüedad, a nuestro juicio, conviene a los dos países. Hay 11 millones de migrantes, no todos ellos mexicanos, pero un número importante de ellos mexicanos, porque requieren una mejor definición de su presencia, del estatus de su presencia en los Estados Unidos. Claramente, si el estatus de esa presencia encuentra una mejor definición, esa presencia que ya hoy de por sí es una presencia productiva, es una presencia que enriquece en lo económico, en lo cultural, en la diversidad, en lo político, será mucho más productiva, mucho más benéfica, en beneficio de los Estados Unidos, en beneficio de los migrantes y en beneficio de México, donde muchos de esos migrantes tienen origen. No, hay cosas raras para el comportamiento de Estados Unidos que están sucediendo, ¿no? El tema de la migración es uno. Me llama mucho la atención que hace unos 10 días en Naciones Unidas se aprueba este tratado negociado durante muchísimos años y muy bloqueado inclusive por Estados Unidos para prohibir cierto tipo de armas que bueno, no terminaban de votar y ya los lobbies de las armas en Estados Unidos estaban diciendo pues lo vamos a desbarrancar en el Capitolio. No lo van a permitir que se ratifique en el Senado. Pero de ayer Estados hubo una Unidos. discusión que parecería que va en otro sentido. Muy paradigmática, muy importante, yo creo, las dos decisiones. Pocos temas en la agenda bilateral tan relevantes como el tema migratorio y como el tema de armas, y las señales en los dos casos de disposición de comprometer capital político en ánimo de una buena solución parecen estar ahí. Efectivamente, el Tratado de Armas, que tenía muchos años en las Naciones Unidas, sin generar un avance significativo, no se genera el consenso en una primera etapa, pero se lleva a votar a la Asamblea y en la Asamblea es aprobado por abrumadora mayoría con un contenido importante en materia de control, de registro, de evitar que las armas se desvíen y caigan en manos de quienes harán un mal uso de ellos, y con el apoyo importante también, con un liderazgo muy importante de México y con el apoyo de los Estados Unidos. Y eso parecía ser una buena señal para el debate en lo interno de Estados Unidos de las armas, y ayer efectivamente se da un paso muy importante con un liderazgo muy relevante del vicepresidente Biden, del alcalde de Nueva York, Bloomberg, que personalmente se involucró en generar condiciones políticas que evitaron que en ese debate se pudiera arrastrar los pies por la vía de secuestrar la posibilidad de que se discutiera en el Pleno. Ayer se da una votación que pone de relieve que la minoría no será capaz de arrastrar los pies en este debate y que dará en consecuencia la posibilidad de que una reforma que introduzca elementos mínimos de control, pero muy importantes y para México fundamentales en materia del tema de armas. Eso sienta las bases no solo para que se avance en armas, sino que manda una señal muy positiva de que lo que se pueda lograr en migración es importante, y por lo tanto nosotros estamos optimistas de que se logren y se fortalezcan también a través del diálogo bilateral entre los presidentes las posibilidades de llevar a buen éxito estas dos iniciativas que, si bien son de política interna de Estados Unidos, claramente afectan, interesan y ocupan a México. ¿Cómo va el lobby, cómo va la candidatura de Herminio Blanco para presidir la OMC? Me imagino que hasta en esas discusiones han tenido con Estados Unidos, buscando ya su llegó apoyo. a la final, ¿no? Sí. Ya está en la final. A la semifinal. A la A semifinal. la semifinal. Sí. Ya pasamos, ya llegamos a la Sí, liguilla. ayer pasaron dos candidatos latinoamericanos, ¿no? Pasó Brasil, México. pasó México, pasó Corea, pasó Nueva Zelanda y Indonesia. pasó Indonesia. Es importante, eso quiere decir, el hecho de que hayamos pasado, quiere decir que la candidatura de Herminio Blanco generó simpatía, pues, de un bloque amplio y diverso del país. No hubiera habido forma de que Herminio pasara si no hubiera encontrado simpatía su candidatura de países africanos, de países caribeños, de países centroamericanos, de países latinoamericanos, europeos y secretario, otros. Sí. estas cosas son de aritmética.
Sí. Entonces, se elimina en la primera ronda a 2 candidatos africanos. Sí. Entonces, África ya queda eliminada y ahí es donde entra la aritmética. Quien ha hecho una política exterior en América Latina volcado hacia África es Brasil. O sea, México no tiene, hasta donde yo entiendo, ninguna posibilidad de competir con Brasil en África. ¿Esto es correcto o hay alguna manera de que rompan un poco ese predominio? México tiene historia también en África. La tiene muy lejana, una de nuestras 3 raíces es africana, incluso en el origen. La tiene de presencia diplomática más activa en el pasado, en los 70, pasado menos inmediato que en el pasado inmediato, pero pues se hizo un trabajo muy importante de acercamiento con África en este proceso, y de un acercamiento que no obedece solamente a la coyuntura, sino de un acercamiento que hemos generado convicción de que es estructural. 8 de los 20 países que más están creciendo en el mundo hoy son países africanos. Eso quiere decir que es conveniencia de México, más allá del proceso de candidatura de Herminio, participar en África de manera más integral. Y si bien es cierto esto de aritmética, también es cierto que la Organización Mundial de Comercio tiene el potencial de ser una organización relevante, y como queda yo creo abundantemente claro, lo es sobre todo de aquellos países que empiezan a incursionar en libre comercio. Hay mucho más en juego para los países menos desarrollados, de que el comercio sea un comercio que trabaje en su beneficio, en el que puedan participar, del que puedan derivar prosperidad, que pues, de un comercio en donde las reglas hoy vigentes no les permiten un acceso pleno. Y desde esa perspectiva, la posibilidad que tiene, yo creo, Herminio, de hacer de la Organización Mundial de Comercio una instancia que sea política y operativamente relevante para países en vías de desarrollo es mayor que la que tienen otros candidatos. No hubiese pasado si no hubiéramos tenido la aritmética, simpatía africana en esta primera etapa. O sea, sí hubo países africanos que votaron por Herminio Blanco. Sin duda. Ahora, también en un tema electoral, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿cuál es el cálculo que tiene la Cancillería en Venezuela? Mira, nuestro cálculo, primero, nuestro interés primario es que se conduzca la elección dentro de los procesos institucionales. Es en ese ánimo, es en ese espíritu, es con esa convicción que el presidente va a Venezuela en ánimo de manifestar respeto, voluntad y deseo de que se conduzca así el proceso. Hay observadores mexicanos participando de cerca en el monitoreo y seguimiento de la elección. Hay presencia del IFE, en la figura, entre otros, del consejero Francisco Guerrero, que están monitoreando el proceso. Y pues nuestro deseo en primera instancia pues, es que el proceso se conduzca dentro de ese orden institucional, y pues habremos de trabajar con quien resulte ganador. ¿Cuál se vislumbra entonces de que podría ser esta nueva estrategia de México entonces ante Latinoamérica? No sé si lo podemos platicar ahorita o vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y volvemos para que responda esta pregunta, el enfoque de la política exterior mexicana hacia Latinoamérica. Volvemos con el canciller José Antonio Meade. Bueno, seguimos platicando con el canciller José Antonio Meade. Se quedó en el aire tu pregunta, Ana María. Sí, la pregunta era, a la luz de lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Centroamérica, en cierta forma como México pues se ha olvidado del Caribe, ¿hay una estrategia para tratar de cambiar esta dinámica, tener una presencia más importante? De ver al sur también. Ver al sur, sí. México es uno de los principales inversionistas en Centro, Latinoamérica y el Caribe. Los intereses económicos de México en la región son intereses relevantes. Las principales empresas de buena parte de sus países son empresas mexicanas. Pero hay un elemento adicional. Así como queremos en Norteamérica que sea la región más dinámica, más competitiva del mundo, queremos en Latinoamérica que por la vía de la integración generemos pues, un espacio de riqueza y de competitividad que no tenemos. Y aquí es interesante, a mi juicio, hacer la siguiente reflexión. Latinoamérica está pasando por un muy buen momento. Muchos de los países, sobre todo aquellos que han seguido pues, una política económica razonable, sostenible, están atravesando por un periodo de crecimiento y de prosperidad relevante. Europa, por contra, está teniendo dificultades. Pero Europa, en el contexto de las dificultades que está teniendo, está haciendo dos cosas: reformas estructurales dentro de cada una de sus economías
y avanzando de manera muy importante en sus procesos de integración. De tal suerte que en algunos años lo que tenemos es una Europa país por país más competitiva y mejor integrada. Latinoamérica debiera de aprovechar estos espacios en donde, insisto, país por país nos está yendo bien, y nos está yendo bien porque hemos hecho de la necesidad de hacer ajustes en nuestra estructura política de Estado en muchos de ellos. Tenemos también que hacer un esfuerzo de integración, o como bloque comercial no vamos a tener los niveles de competitividad que tienen otros. Pero sí sigue habiendo una división muy marcada por razones ideológicas, y Venezuela ha sido un gran factor en esa división. Venezuela con Chávez. Venezuela con Chávez y Cuba, pero Venezuela con Chávez. O sea, aquí hay una coyuntura muy interesante para México, y el tema es cómo aprovechar esta coyuntura. Y pensamos que debemos hacerlo de forma muy pragmática. Hay un elemento interesante, la Alianza del Pacífico que se firmó con Chile, con Colombia y con Perú. Es un esfuerzo de integración creativo, un esfuerzo que va mucho más allá de solamente lo comercial, y es un esfuerzo que ha llamado la atención del mundo. Es un esfuerzo que tiene casi 3 veces más observadores que miembros, y tiene observadores tan lejanos en geografía como Japón y Nueva Zelanda, o tan cercanos como Panamá y Costa Rica. Es un esfuerzo de integración que sigue un proceso pragmático y que empieza a llamar la atención de otros países latinoamericanos. Uruguay es un país observador, los países de Mercosur están viendo el proceso de integración con atención, y es un proceso de integración que descansa sobre el que estos países comparten en lo económico pues una vocación parecida y una combinación de políticas públicas parecidas. Si logramos que sea un primer eje pragmático, un primer elemento que por la vía del ejemplo mueva a una Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe más integrada, habremos, yo creo, logrado un propósito de política exterior relevante. Secretario, finalmente, se nos acaba el tiempo. Venezuela es el único país grande, tamaño, en dimensión, en densidad, en escala misma, que no tiene embajador. Ya se encontró el perfil. Estamos trabajando, Venezuela plantea retos muy interesantes en términos de su propio proceso de transición, en términos de su importancia geopolítica, y estamos en el proceso de identificar cuál será ese buen perfil, cuál será ese mexicano o mexicana que nos ayude de mejor manera posible hacia adelante. Hemos ya encontrado muchos de otros perfiles. El presidente ha sido muy respetuoso en permitir que los ciclos diplomáticos de los mexicanos que escogieron hacer de esto su vocación y con generosidad se entregaron al servicio público por la vía de la diplomacia, cumpla su ciclo en beneficio personal, en beneficio también de los países que los recibieron. Y eso nos ha implicado ser cuidadosos con los tiempos. Ya hay un primer bloque importante de embajadores y cónsules que está a consideración del Congreso. Yo creo que este primer bloque lo que refleja es una buena combinación de perfiles, de experiencias, de extracciones y de una muy buena identidad entre el perfil específico y el reto que tenemos con cada país. O sea, ya se acabaron los embajadores políticos, porque ha sido una tradición en México. Yo creo que la participación de gente del servicio en la diplomacia es fundamental, es estructural, es básica, pero yo creo que se ha enriquecido la presencia de México en el mundo, encontrando también gentes de otros perfiles y de otra extracción para participar en las labores de la Cancillería, y eso nos ha enriquecido a ambos. Muy bien, pues le agradecemos mucho al canciller José Antonio Meade que nos haya visitado esta mañana. Hemos repasado varios temas, ¿no? Por ahí se nos quedará seguramente alguno, pero lo invitamos a que vuelva pronto a esta mesa del primer café. Seguro que sí, con gran gusto. Muchas gracias al secretario de Relaciones Exteriores. Nosotros así llegamos al final de este primer café, invitándolo a que el próximo lunes nos